En 2022, Lionel Messi terminó su obra maestra. Todo lo que vino después fue apenas el epílogo. En 2026, con 39 años, perdió una final de Copa del Mundo. No hubo una segunda Copa consecutiva. No hubo una última vuelta olímpica. No hubo otra imagen de Messi levantando el trofeo mientras el mundo intentaba comprender cómo había conseguido hacerlo otra vez. La historia no terminó con el espectáculo perfecto. Pero hay algo extraño en esta derrota. No se parece a la final de 2014. No deja la sensación de que Messi llegó hasta el último partido y volvió a quedarse a un paso de aquello que necesitaba para completar su carrera. No reabre la discusión sobre su relación con Argentina, porque Messi no llegó a la final de 2026 buscando aquello que todavía no tenía. Llegó cargando todo lo que ya había conquistado. Messi llegó al torneo con 38 años y cumplió 39 durante la competición. Marcó un hat-trick. Terminó entre los grandes goleadores de la historia del torneo. Apareció cuando Argentina estuvo cerca de caer y condujo a su selección hasta una tercera final consecutiva. No fue un veterano invitado para recibir homenajes. Todavía era capaz de modificar el destino de un partido, pero no consiguió hacerlo una última vez. Y tal vez esa sea la mejor forma de comprender su historia. Una carrera no siempre termina en el mismo momento en que encuentra su final. El último partido de Messi ocurrió en 2026, pero el final de su obra había ocurrido 4 años antes. La derrota de 2014 lo colocó frente a todo aquello que todavía no había conseguido. La derrota de 2026 lo coloca frente a todo aquello que ya conquistó. En 2014, Messi abandonó el campo mirando una copa que nunca había tocado. En 2026, abandona sabiendo exactamente cuánto pesa. Ya la sostuvo, ya la besó. Ya la llevó de vuelta a Buenos Aires, donde millones de argentinos celebraron un título que el país llevaba 36 años esperando. Aunque las dos imágenes puedan parecer semejantes, representan cosas opuestas. En una existía una ausencia. En la otra existe una despedida. Mucho antes de 2022, Messi ya era considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Con el Barcelona disputó cientos de partidos, marcó cientos de goles y conquistó decenas de títulos. En 2012 marcó 91 goles durante el mismo año calendario, un récord que todavía nadie ha superado. El mejor Messi desde el punto de vista físico probablemente apareció muchos años antes de que levantara una Copa del Mundo. Por eso, su historia nunca fue la de un artista desconocido que finalmente recibió reconocimiento. Messi fue reconocido muy pronto. Su obra ya era extraordinaria, pero todavía parecía no haber encontrado una conclusión proporcional a su grandeza. Ludwig van Beethoven vivió algo parecido. No porque haya pasado su vida ignorado, ya era un compositor reconocido mucho antes de escribir su 9ª sinfonía. Ya había compuesto sonatas, conciertos y 8 sinfonías. Ya había transformado la música europea. La 9ª no reveló que Beethoven era un genio. Ese descubrimiento había ocurrido décadas antes. Lo que hizo fue reunir una vida entera de experiencia dentro de una obra tardía y definitiva. Con Messi sucede algo semejante. La Copa del Mundo no necesitaba demostrar que él sabía jugar al fútbol. Eso ya había sido demostrado de todas las formas posibles. Pero existía una diferencia entre demostrar toda la capacidad de un genio y encontrar una conclusión para su obra. Porque existen distintas formas de alcanzar el auge. Existe el auge físico, cuando el cuerpo responde con mayor velocidad y explosión. Existe el auge estadístico, el periodo de los grandes números y los récords. Y existe un tercer auge, más difícil de medir. El auge narrativo. El momento en que todas las partes de una trayectoria finalmente parecen formar una obra completa. El auge físico de Messi sucedió en Barcelona. Su auge estadístico también. Pero su auge narrativo necesitó de Argentina.
Y para alcanzarlo, primero tendría que atravesar la parte más dolorosa de su historia. Messi debutó con la selección argentina en 2005. Su primer partido duró apenas unos minutos. Entró contra Hungría y fue expulsado poco después. Un comienzo extraño para quien terminaría siendo el jugador con más partidos, más goles y más participaciones mundialistas en la historia de su país. Pero durante mucho tiempo su relación con Argentina estuvo definida menos por lo que hacía que por aquello que todavía no había conseguido. En Barcelona, Messi parecía representar la perfección. Con Argentina parecía representar una promesa que nunca conseguía completarse. En 2014 llevó a la selección hasta la final de la Copa del Mundo. El partido contra Alemania permaneció empatado durante 90 minutos, hasta que Mario Götze marcó en la prórroga. Messi recibió el premio al mejor jugador del torneo y pasó junto al trofeo que realmente quería conquistar, reconocido como el mejor, pero sin aquello que parecía necesario para que el reconocimiento fuera suficiente. Un año después, Argentina perdió la final de la Copa América contra Chile en los penaltis. En 2016, las selecciones volvieron a enfrentarse en otra final. Messi falló su penalti. Argentina perdió nuevamente. Y después del partido anunció que su historia con la selección había terminado. Tenía 29 años. Había disputado 4 finales importantes y había perdido las 4. Su decisión parecía una rendición, pero también revelaba algo que durante años había sido puesto en duda. Messi no era indiferente a Argentina. No sufría menos porque no gritara como Maradona. Si Argentina realmente no significara tanto para él, las derrotas no habrían sido capaces de romperlo. Anunció su retiro en junio de 2016, pero regresó meses más tarde. Durante gran parte de su carrera se le exigió demostrar algo extraño, que era argentino. Como si haber salido de Rosario a los 13 años hubiera reducido su vínculo con el país. Maradona era explosivo, Messi era reservado, y esa diferencia de personalidad se transformó en una supuesta diferencia de compromiso. Messi no necesitaba solamente ganar, necesitaba ganar de la manera que Argentina esperaba que ganara. Pero Messi regresó. Regresó después de 2016. Regresó después de la eliminación contra Francia en 2018. Regresó después de cada nueva decepción. Y poco a poco, su manera de relacionarse con la selección comenzó a cambiar. No porque se hubiera convertido en Maradona, sino porque dejó de intentar cargar a Argentina completamente solo. La llegada de Lionel Scaloni fue importante porque el equipo dejó de intentar reproducir una imagen antigua de sí mismo. No necesitaba otro Maradona, ni obligar a Messi a ocupar ese papel. Necesitaba una selección en la que él pudiera ser su propia versión de un líder. Una generación más joven, De Paul, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, creció admirándolo y no lo veía como el responsable de las derrotas anteriores, sino como el futbolista que querían ayudar a ganar. La Copa América de 2021 fue el primer gran resultado de esa transformación. Argentina venció a Brasil 1-0 en el Maracaná, con gol de Di María. Messi finalmente conquistó su primer gran título con la selección absoluta. Meses después, Argentina derrotó a Italia en la finalísima y llegó a la Copa del Mundo de 2022 sin perder durante más de 3 años. Pero el Mundial todavía cargaba todas las preguntas. Maradona, 1986, la final de 2014, la discusión sobre el mejor de la historia. Qatar no definiría si Messi era un gran futbolista, definiría la forma final de su historia. Y la obra casi terminó antes de comenzar. Argentina perdió su primer partido contra Arabia Saudita, un resultado que nadie imaginaba. De repente, todo el pasado regresó. Las dudas, las críticas, la sensación de que Argentina podía construir una trayectoria perfecta y verla desaparecer en 90 minutos. El segundo partido contra México era de vida o muerte.
El encuentro permaneció tenso hasta que, en el segundo tiempo, Messi recibió un pase de Di María, controló y disparó desde fuera del área. No fue su gol más difícil ni el más bonito. No exigió la velocidad del Messi de 20 años, pero quizá ningún otro gol de su carrera tuvo una responsabilidad tan grande. Argentina ganó 2-0 y el torneo volvió a comenzar. El joven Messi podía destruir un partido mediante una secuencia de acciones extraordinarias. El Messi maduro comprendió que, en determinadas noches, una única acción era suficiente. El cuerpo ya no podía hacer todo lo que había hecho antes, pero la experiencia sabía exactamente qué todavía necesitaba hacer. Y es aquí donde Beethoven regresa. La pérdida auditiva de Beethoven comenzó cuando todavía era joven y con los años se volvió más grave. A partir de 1818 necesitó cuadernos para comunicarse con quienes lo visitaban. Ellas escribían, él respondía hablando o escribiendo. En 1824 se estrenó su novena sinfonía, su última sinfonía, aunque no su última composición. La comparación con Messi necesita cuidado. La sordera de Beethoven fue una discapacidad real y profundamente dolorosa. No es equivalente a un futbolista que pierde velocidad con la edad. El paralelo no consiste en igualar ambas pérdidas. Consiste en observar una pregunta compartida. ¿Qué sucede cuando determinadas capacidades físicas comienzan a desaparecer, pero todo el conocimiento acumulado durante una vida permanece? Messi no envejeció de un día para otro. Primero fue extremo, después falso 9, luego goleador, asistente y organizador. Con el tiempo comenzó a recibir el balón en posiciones más profundas. Su velocidad disminuyó, su influencia no. El Messi joven dominaba el partido por la cantidad de cosas que podía hacer. El Messi maduro comenzó a dominarlo también por las cosas que elegía no hacer. Correr menos no era negar el envejecimiento, era administrarlo. Mientras los demás corrían, Messi analizaba el espacio entre las líneas y el momento en que un adversario dejaba de mirarlo. Durante algunos minutos parecía ausente. Después recibía el balón y la jugada que todos creían improvisada revelaba que llevaba mucho tiempo siendo construida dentro de su cabeza. Argentina superó la fase de grupos de 2022 y avanzó con Messi ocupando cada vez más ese papel de arquitecto silencioso. En cuartos, contra Países Bajos, Argentina abrió una ventaja de 2 goles que los neerlandeses empataron en los últimos instantes. Todo se resolvió en los penaltis. Messi convirtió el suyo y Argentina avanzó. En la semifinal contra Croacia, Messi marcó de penalti. Pero la jugada más importante llegó después. Recibió cerca de la línea lateral, frente a uno de los defensores jóvenes más destacados del torneo. El Messi de años anteriores quizá habría intentado superarlo con una aceleración larga. El Messi de 35 años disminuyó la velocidad, esperó, cambió de dirección, protegió el balón y aceleró solamente cuando encontró el momento exacto, hasta llegar a la línea de fondo y entregar el gol a Julián Álvarez. No fue una jugada construida con la fuerza de la juventud. Fue una jugada construida con el conocimiento de todo lo que la juventud había enseñado. Argentina ganó 3-0 y regresó a la final 8 años después. Del otro lado estaba Francia, la campeona vigente, con Kylian Mbappé representando todo aquello que el tiempo comenzaba a retirar de Messi. Velocidad, explosión, juventud. La final comenzó como si Argentina hubiera encontrado el desenlace perfecto. Messi marcó de penalti, Di María amplió, y durante gran parte del partido, Francia no consiguió responder. Argentina vencía 2-0. La copa parecía estar finalmente en sus manos. Entonces Mbappé marcó 2 veces en menos de 2 minutos, y el partido que parecía terminado volvió a comenzar. En la prórroga, Messi apareció dentro del área y marcó otra vez. Mbappé empató de penalti, 3-3.
En los últimos instantes, un delantero francés quedó solo frente al arquero argentino. Si aquella pelota hubiera entrado, gran parte de la historia de Messi sería contada de otra forma. El arquero defendió. El título se decidiría en los penaltis. Otra vez, la misma forma de derrota que había perseguido a Messi durante toda la carrera, convertida ahora en la última barrera entre él y la copa. Messi marcó su penalti. Sus compañeros marcaron los suyos, y cuando el último entró, Messi cayó de rodillas. No porque hubiera acabado de demostrar que era un genio, eso ya estaba demostrado. Cayó porque una trayectoria de casi 20 años con Argentina finalmente había encontrado su conclusión. Pero los números no explican del todo por qué 2022 fue su obra prima. El Messi de 2012 probablemente fue un jugador más explosivo. Algunas de sus actuaciones con el Barcelona fueron técnicamente más impresionantes. Esa copa fue diferente porque reunió todas las versiones anteriores de Messi dentro de la misma historia. El niño que dejó Rosario, el adolescente de la Masia, el extremo, el falso 9, el capitán cuestionado, el hombre que anunció su retiro y el veterano que decidió regresar. La copa no creó su grandeza. Le dio una forma final. La novena sinfonía de Beethoven también atraviesa tensión y conflicto antes de llegar a su movimiento más conocido, asociado a la alegría. La fuerza de esa alegría no existe porque todo lo anterior haya sido fácil. Existe porque aparece después del conflicto. La imagen de Messi levantando la copa funciona de manera parecida. No emociona solamente porque un jugador recibe un trofeo. Emociona porque dentro de esa imagen están 2014, las derrotas contra Chile, el penalti fallado, el retiro, las críticas y todos los años en que Argentina parecía la única parte de su carrera incapaz de obedecer a su talento. En 2022, Messi no solamente ganó una Copa del Mundo, cambió el significado de todo lo que había sucedido antes. Las derrotas dejaron de ser pruebas de una incompatibilidad entre Messi y Argentina y se convirtieron en capítulos de una relación construida mediante la insistencia. Messi no necesitó 35 años para convertirse en un genio. Necesitó 35 años para que su obra encontrara un final digno de su grandeza. Por eso, esa derrota final no modifica esa conclusión. La Copa de 2026 fue importante. Messi llegó a otra final, se convirtió en uno de los mayores goleadores de la historia de los mundiales y mostró que todavía existía fútbol dentro de él. Pero no necesitaba producir otro espectáculo para justificar el anterior. En 2014, Messi perdió una final y regresó con una pregunta. En 2026, pierde una final y regresa con una respuesta. Una última derrota puede terminar una carrera, pero no puede reabrir una obra que ya estaba completa. Los grandes artistas no derrotan al tiempo permaneciendo jóvenes, lo derrotan encontrando nuevas formas de crear. Beethoven ya era un genio antes de su novena sinfonía. Messi ya era uno de los mejores futbolistas de la historia antes de ganar con Argentina. Sus obras tardías no inventaron esa grandeza, la reunieron. El auge físico le dio a Messi algunas de las jugadas más impresionantes que el fútbol ha visto. El auge narrativo le dio sentido a todas ellas. Aquella tarde de 2026 no hubo un último espectáculo. No hubo una segunda copa. No hubo otro final perfecto. Pero Messi tampoco necesitaba uno, porque el último partido de su historia ocurrió en 2026 y el final de su obra ya había ocurrido en 2022.